Amén. Dios le bendiga nuevamente, amados hermanos. Vamos a continuar con la parte 2 de continuación con el mensaje titulado El ministerio de Jesús versus el ministerio apostólico de Pablo, parte 2. Ahora vamos a comenzar si lo que habló Jesús es el mismo mensaje que habló Pablo el apóstol. Lo vamos a comprobar en esta parte 2. En el primer mensaje hablamos de dónde sale Jesús y a quiénes le habla Jesús, a quién le habla Jesús y dónde se termina y finaliza el ministerio de Jesús también. Los habíamos hablado y antes de comenzar con este tema, lo que habló Jesús y lo que habló Pablo, si es el mismo mensaje, sí o no, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el 15, dice: Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dios no le reveló el misterio de salvación por fe a Pablo, por profeta ni por apóstoles. Fue directamente de Jesucristo, ¿ok? Y Pablo dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Para poder entender el evangelio de la gracia, se entiende por rema, por revelación. Si usted trata de entender el mensaje de Pablo el apóstol para los gentiles, la justificación por la fe, que somos justificados por la fe, de que somos salvos por la fe, hay que verlo dentro del punto de vista de Cristo a Pablo. No es de Cristo a los 12 apóstoles judíos. No es de Cristo al apóstol Pedro. Porque Pedro el apóstol predicó el mensaje de Jesús para el pueblo de Israel. Pero Pablo no. Pablo no predicó lo que los apóstoles predicaron. No predicó Pablo eso. El mensaje de Pablo, el mensaje de la gracia, el mensaje de la justificación por fe, de que somos salvos por la fe, se entiende por revelación. Porque es una revelación que Cristo le da a Pablo luego que Cristo muere en la cruz del Calvario. Un año después de la muerte de Cristo, Dios llama a Pablo y le entrega su ministerio apostólico para que vaya a los gentiles y alcance a los gentiles por el mensaje de la salvación por fe y no por las obras de la ley. Y Pablo recibe el mensaje de Cristo por revelación. Y una revelación es un mensaje nuevo de cómo los gentiles van a ser alcanzados y ser salvos y justificados. Todo es por Jesucristo. Porque la gracia no es Pablo. La gracia es Cristo. Observa que Pablo dice, ningún hombre me reveló esto, sino es Jesucristo. Ahora Jesucristo traslada su mensaje a los gentiles. ¿Por medio de quién? Por Pablo. Ya Cristo terminó su ministerio, como yo le había dicho en la parte 1. En la parte 1 de este mensaje yo le había dicho cómo Cristo finaliza su ministerio y por qué lo finaliza. Yo se lo había dicho, y es porque los judíos rechazaron el mensaje de Jesús. Y como los judíos rechazan el mensaje de Jesús, Dios le da una gema, una revelación que viene de Cristo a Pablo el apóstol, y Cristo traslada su mensaje, y en vez de trasladarlo, su mensaje, a los judíos, no lo hace, lo traslada
a los gentiles, a las naciones de los gentiles, por medio de Pablo. Y Pablo dice en Romanos 11, 13, Romanos 11, 13, Pablo dice, a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. Ahora ya no estamos sujetos al ministerio apostólico de los 12 apóstoles judíos. No, estamos sujetos al ministerio de Cristo. Nosotros estamos sujetos al ministerio de Cristo, pero Jesús traslada su mensaje a los gentiles y usa ¿a quién? A Pablo el apóstol. Y Pablo dice en Romanos 11:13, a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy su apóstol. Y Pablo cuando dice esto, lo que está diciendo es que yo vengo a traerle la revelación a ustedes los gentiles de cómo Cristo me revela de cómo ustedes van a ser salvos. Y van a ser salvos por la fe. ¿Ven? Muy diferente al mensaje de Jesús. Muy diferente al mensaje de Jesús. Yo voy a hablar hoy en día de este mensaje. Y quiero que ustedes presten mucha atención. ¿Ok? Quiero que ustedes presten mucha atención. Porque en Gálatas, en el versículo 15, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, yo no consulté con apóstoles ni con hombres, sino que Dios me lo dio a mí. Pero sin embargo, en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo nuevamente dice, capítulo 2, versículo 1 y 2, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Porque Pablo tenía revelaciones constantemente y Dios le estaba dando instrucciones a Pablo de cómo va a ser la salvación para los gentiles. ¿Ven? El Evangelio de la Gracia se entiende por gema. Y esa gema Dios se lo da a Pablo. Solamente al apóstol San Pablo, no es a los judíos. Ahora, en el mismo capítulo 2 de Gálatas, versículos 7 hasta el 9, 7 hasta el 9, Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que a mí se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro también el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para los gentiles. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La incircuncisión, ¿verdad? Versus con la circuncisión. La diferencia, ok, la incircuncisión con el prefijo in, viene siendo para los gentiles. Son los gentiles, las naciones gentiles, ¿ok? Son las naciones gentiles. Y la circuncisión viene siendo los judíos. El tiempo que Jesús y los apóstoles predicaron. La circuncisión viene siendo el tiempo de que Jesús y los apóstoles predicaron a los judíos. Eso son la circuncisión. La incircuncisión con el prefijo in viene siendo las naciones de los gentiles, en la cual Pablo se dirige y su llamado es para
los gentiles. ¿Ok? Y Pablo dice, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actúa en mí para los gentiles. Es el mismo. Pablo dice también, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas, Juan, que eran columnas como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y la señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos continuaran con los judíos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Juan, Pedro, Jacobo, algunos que eran de la circuncisión, Juan, Pedro, Jacobo, que eran de qué? De la circuncisión. Estos tres eran de la circuncisión, que eran los parte de Israel. Ellos llevaban el mensaje de la ley, los judíos. Pues entonces Pablo dice que estas personas aceptaron y reconocieron el ministerio apostólico ¿de quién? De Pablo. Lo reconocieron, lo aceptaron. Ok, Pablo, no hay problema. Pues entonces Pablo está diciendo que todos se pusieron de acuerdo. Y lo que Pablo está diciendo es que Juan, Pedro, Jacobo y todos los apóstoles que quedaban, los que estaban con vida, los que habían quedado con vida, lo que Pablo está diciendo es que ellos iban a continuar con los judíos, predicándole a los judíos. Entonces todos ellos quedaron de acuerdo que Pablo iban a continuar ¿con quién? Con la incircuncisión. ¿Y quiénes son la circuncisión? Pues los gentiles. ¿Ven? Los gentiles, que eran otras naciones que quedaban por rescatar para ser salvos. ¿Por quién? ¿Ser salvo por quién? Pues por Jesús. El mismo Jesús que predicó para los judíos, es el mismo Jesús que traslada su ministerio, lo traslada para los de la incircuncisión. ¿Ve? ¿Por medio de quién? De Pablo. ¿Quién llamó a Pablo? Jesús. Vamos a ver si lo que predicó Jesús y Pablo fue lo mismo. ¿Sí o no? Bien, vamos a comenzar. Lucas 9:23. Vamos allá a la Biblia. A Lucas 9:23 dice: y decía a estos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Se salvará. Aquí en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús, con los judíos, viene siendo lo que Jesús quiso decir es: tú tienes que hacer obras. Eso es lo que Jesús está diciendo a los judíos. Ahora, escuche bien, porque todo aquel que quiera salvarse su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús, se salvará. Aquí, tú tienes que pagar el precio. En muchas iglesias, hace años atrás, yo escuchaba decir: paga el precio, ora mucho, ayuna,
reprende, ata, cancela, decreta, rompe cadenas, rompe maldiciones, porque si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no, Cristo no te usa. Tiene que romper las cadenas y las maldiciones. Porque en este tiempo de Cristo, no había ¿qué? Cruz. La cruz de Cristo no estaba. Cristo aquí no había sido muerto. ¿Me entiendes? Entonces, aquí los judíos tenían que obrar, tenían que hacer obras. Y Cristo le había dicho a ellos, tú tienes que perder la vida para que tú tengas salvación. Que es lo contrario a lo que Pablo el apóstol predica. Vamos a ir a una referencia, vamos a buscarlo. Búsquese en el libro de Efesios 2, 1 al 9. Dice, Efesios 2, 1 hasta el 9. Y Él nos dio vida a vosotros cuando tú estabas muerto en delitos y en pecado. ¿Viste? Nosotros los gentiles fuimos alcanzados, la salvación nuestra. Cristo nos eligió, nos escogió, nos predestinó aún antes de la fundación del mundo. Y segundo, aún en vuestros delitos y pecados que teníamos nosotros, ya Cristo te justificó y te santificó. Entonces Pablo dice, y Él nos dio vida cuando tú estabas muerto en delitos y en pecado. Cristo murió por ti en la cruz. Ahora, Lucas 9:23, según el ministerio de Jesús para los judíos, es: tú tienes que hacer obras, paga el precio, cumple la ley, cumple los mandamientos. Por eso es que Jesús le dice al joven rico, ahí tú tienes la ley, cúmplela. Porque el joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para yo tener salvación y heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ahí tienes los mandamientos, cúmplelo, honra a tu padre, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no hagas esto. Jesús le está diciendo en Lucas 9:23, en el ministerio de Jesús a los judíos, tú tienes que hacer obras. Y tú tienes que hacer como un mártir, los mártires. A mí no me importa si a ti te matan, pero tú tienes que serme fiel a mí. Tú tienes que ser fiel a Cristo y ser fiel a los mandamientos de Jesús. Tú tienes que morir para tú hallar la vida eterna. Aquí en Lucas 9:23, tú tienes que morir. Entonces hallarás tú la vida eterna. Tú tienes que pagar el precio. Tú. En la gracia, por fe, ya Cristo murió por ti en la cruz. Y por haber tú aceptado a Cristo por la fe, ya tú eres justificado y eres salvo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Pablo dice, Efesios 2, 1 al 9, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando tú estabas en pecado y en delito, ya Él te dio la vida. Antes de tú aceptar a Cristo, ya Dios decidió salvarte. Antes de tú aceptar y confesar a Cristo como Salvador, ya Dios decidió desde los cielos justificarte. Porque esa es la elección de Dios para los santificados. Acuérdate que cuando Cristo muere en la cruz, Dios llama a Pablo para alcanzar a los gentiles. Y es un tiempo distinto, un tiempo diferente al tiempo del ministerio de Jesús para los judíos. Y Pablo continúa diciendo aquí, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico y misericordioso, con su gran amor nos amó. Dios a ti te amó, aún estando tú en un tiempo de pecado y sin Cristo. Te amó así a ti en esa condición, que es lo contrario al ministerio de Jesús. En el tiempo de Jesús, si hubiera alguien con pecado y maldiciones, no era lo mismo. No es lo mismo. Cristo a ti te amó. Amó al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, al hechicero, al espiritismo. Amó a todos. Aún en esa condición, Cristo te amó así igual. Ese es el amor perfecto. No es como hoy en día pasa. Bueno, amados hermanos, aceptamos aquí a los homosexuales, lesbianos, a los hechiceros, pero dependiendo, hermano. Si vemos que los homosexuales se ponen afeminados, qué sé yo, hasta aquí llegamos. No, señor, no, señor. Aquí no hay eso, no, señor. Aquí lo amamos. No, mentira. Cristo te amó en esa condición y esperó por ti. Ya Él decidió justificarte así y amarte y justificarte así. Pablo continúa. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Juntamente Él te resucitó con Cristo. En la cruz de Calvario ya tú fuiste resucitado con Cristo a una nueva vida, pero eso es. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo murió por todos, sean judíos, sean gentiles. Pero para los gentiles, de acuerdo al ministerio de Pablo, los gentiles iban a alcanzar la salvación por fe, iban a ser justificados por la fe, no es por seguir las obras y los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Viste? Y juntamente Cristo te sentó en lugares celestiales. Cuando tú aceptas a Cristo, tú no estás en cualquier posición. Tú estás sentado con Cristo y eres una nueva creación. Y las cosas viejas ya pasaron para Cristo. Pero para los judíos, no. Tú tienes que pagar el precio. Porque para el ministerio de Jesús, todavía Cristo no había muerto por los pecados y por las maldiciones. ¿Me entiendes? Pablo también dice en Romanos 5, 8 al 10, vamos a buscarlo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando tú en la vida de pecado, aún así por encima de tu pecado, Él murió por ti. Pero en Lucas 9:23 dice, diciendo: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, se salvará. En el ministerio de Jesús, como Cristo no había muerto todavía, tú tienes que morir para ser salvo y pagar un precio alto y batallar por tu salvación. Por eso hoy en día te dicen a ti: lucha, lucha, batalla, lucha por tu salvación. Lucha, lucha, batalla, haz obra, paga los diezmos, rompe cadenas, rompe maldiciones, ata al diablo, vamos a atarlo, vamos a decretar. Pero no es así. En el ministerio de Jesús, con los judíos, en el pueblo de Israel, tú tienes que morir para ser salvo. En Cristo, a nosotros los gentiles, hoy en día, ya Cristo murió en tu lugar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de en Génesis? Cuando Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham: Abraham, Abraham, trae tu único hijo que tú tienes, a Isaac,
y sacrifícalo en holocausto. Y después cuando Abraham estaba presto para acuchillar a su hijo en holocausto, después de haberlo amajado, cuchillando, un ángel del cielo le dijo a Abraham, ¡hey, detente! No lo acuchilles, no lo mates, porque Dios me dijo que tú eres obediente. ¿Y qué dice más adelante? Más abajito, ¿qué dice? Que vino un cordero. Y vino un cordero. Entonces Abraham dijo, ¿dónde está el cordero que tú me dices que vamos a sacrificar? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces Dios le dije, mira para atrás. Señor, el cordero está ahí, está trabado en un zarzal. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que el cordero estaba antes de la ley. El cordero estaba antes de la ley de Moisés. El cordero Cristo, que iba a venir para romper las cadenas y las maldiciones, estaba antes del cordero. Ya la gracia existía. La gracia existía antes en el Antiguo Testamento, pero no había llegado el tiempo todavía de los gentiles ser salvos. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, está a tus espaldas. La gracia está en las espaldas tuyas. La gracia de Dios, la justificación por fe, que es Cristo Jesús, está antes que la ley. La gracia no es nuevo, es viejísimo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese escenario? Te explico. ¿Quieres que te diga? Que Dios le dijo a Abraham y le enseñó a Abraham, le dijo, mira, en vez de tú que el hombre sea muerto y sacrificado y muerto por los delitos y pecados, Cristo iba a ser puesto a morir por ti. Cristo iba a morir en lugar tuyo. En vez de morir el hijo de Abraham, y Cristo iba a ocupar el lugar tuyo de morir. Entonces, en la gracia, Cristo muere por ti, sin tú hacer nada. Pero en el ministerio de Jesús, tú tenías que hacer obras, cumplir los mandamientos, y tú tienes que morir para alcanzar ¿qué? La salvación. Entonces, Jesús versus Pablo, ¿predicó lo mismo? No predicó lo mismo. No predicó lo mismo. Entonces, yo les estaba diciendo, Romanos 5, 8 al 10, vamos a ir un momentito a Romanos 5, 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, ya Cristo murió por ti como quiera y pasó por encima de tu pecado. También dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira, que es sinónimo del infierno, de la condenación. Y Pablo dice en Romanos 8, 1 al 2, Romanos 8, 1 al 2, que no hay condenación ni juicio para los que están en Cristo, a los que están en la gracia. Pero aquí es distinto. Por eso que si tú te lees Mateo 5, ¿verdad? Versículo 28 al 30, ¿qué Jesús te dice? ¿Qué Jesús te dice? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Dice más adelante, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios te corta el ojo, el brazo, la pierna. Y esto no es figurativo. Esto no es simbólico, es real. Es real. Es mejor que tú pierdas una parte de tu cuerpo que tú estés bien con Dios. Estoy bien con Dios. Pero en la gracia, Cristo trabaja con el corazón, con lo interno. En la ley, Dios te dice que tú vas a ser muerto, que no hay salvación, que hay infierno. ¿Ve la diferencia entre Pablo y Cristo? En la gracia, Cristo trabaja con tu corazón, en tú tener un amor con Dios, en tú tener un amor con Cristo.
Ahora, fíjate lo que Pablo dice. Vamos a leer Mateo 5, 19 al 20. Mateo 5, 19 al 20. Ok. Dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los demás muy pequeños será llamado en los cielos más. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ahora presten atención, en el versículo 19 está hablando Jesús de mandamientos. En el versículo 20 Jesús está hablando de justicia. Escuchen, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor de lo que de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Observa que aquí, gloria al nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Observa que aquí en Mateo, ¿verdad? Está diciendo, habla, número 1, habla de mandamientos. Y número 2, de justicia. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo con esto? A los judíos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si tú no cumplas los mandamientos versus la justicia de Dios, no la vas a tener. La justicia de Dios, tú no la vas a tener. Ahora vamos a ir a Romanos 4. Vamos a ver qué dice Romanos 4. En Romanos 4, del 6 hasta el 8, Romanos 4, del 6 al 8, dice Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. Entonces Jesús dice, no hay justicia de Dios, porque la justicia que Dios le pide, que Cristo le pide en el ministerio de Jesús para los judíos, según Lucas 9:23, es la justicia de ¿qué? De obras. Paga el precio. Diezma si quieres ser bendecido. Diezma mucho si quieres que las puertas en los cielos se abran para ti. Rompe cadenas y maldiciones. Obra bien, cumple los mandamientos. Tú tienes que obrar, tienes que morir. Tú tienes que morir para ser salvo. Ahora, Pablo está diciendo en Romanos, capítulo 4, del 6 al 8, diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Y aquí en Lucas 9:23 y en Mateo también 5, en Mateo 5, también como yo les estaba diciendo, dice, tú tienes que hacer obras. Obras. Pero aquí Dios te dice, Dios te atribuye justicia sin obras. Pero Dios le estaba diciendo en Mateo 5 que ellos tienen que hacer su propia justicia. La salvación depende de que tú te portes bien. Depende de que tú ayunes mucho. Tú tienes que romper cadenas. Ata al diablo. Decreta. Vamos a atar al diablo. Ata al diablo, hermano. Rompe cadenas. En el nombre de Jesús. Satanás. Mira, Satanás. Hey, Satanás. Vamos a cantar un cántico. Satanás, Satanás. Tú tienes que hacer obra para tú ser justificado y ser salvo. Pero aquí, sin obra, ya Dios atribuye justicia y santificación. Pablo continúa diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades ya son perdonadas y cuyos pecados son perdonados ya. Entonces aquí dice, ya tus pecados
son perdonados. ¿Te das cuenta? Perdonados ya. Pero aquí en el ministerio de Jesús no. ¿Por qué no son perdonados? Porque en el tiempo de Jesús, aquí Cristo no había muerto todavía. Ellos estaban bajo la ley. Ellos estaban bajo la ley del dominio, bajo la ley del pecado. Aquí en Romanos, para los gentiles, ya Cristo arrancó la ley del pecado y la muerte que te dominaba. Que te dominaba. El pecado de la ley de la muerte, la ley del pecado y la muerte que te dominaba a ti cuando tú no tenías a Cristo, ya fue arrancada de ti por haber aceptado a Cristo por la fe. ¿Ve la diferencia? Y Pablo dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no te culpa de pecado. Él no te está culpando. No te está juzgando y culpando. Cristo no te juzga ni te culpa de pecado. Porque ya Cristo arrancó la ley del pecado y tus pecados y tus maldiciones. Y Cristo no ve pecado en ti. Porque la justicia de Dios está ya en ti. Pero aquí en Mateo, donde estábamos leyendo, ¿verdad? Ellos tienen que hacer su justicia. Ellos tienen que buscar su propia salvación. Ellos tienen que pagar el precio. Por eso es que tú vas a la iglesia tradicional, y tú oyes un mensaje diferente al de Pablo. Paga el precio. ¿Me entiendes? Vamos a buscar Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Jesús nunca habló eso. Pedro el apóstol y los otros apóstoles nunca predicaron que ustedes los judíos son justificados por la gracia, por la fe. No. Ellos tenían que buscar su propia justicia. ¿Ve? Y no por la gracia, es por las obras de ellos. Y Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También Pablo dice en Hechos 13, 38 al 39, Hechos 13, 38 al 39, Pablo hablándole a muchos judíos que estaban negando la fe, diciéndole, sabed esto, varones, hermanos, que por medio de Jesucristo se os anuncia perdón de pecado, y de que todo aquello, de que por la ley de Moisés, ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo ustedes ya son justificados todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque en la gracia, en el ministerio apostólico de Pablo, tú eres salvo y perdonado por fe. Y no es por seguir los mandamientos de la ley de Moisés. Es lo que Pablo está enseñando. Entonces, pregunta, ¿Jesús y Pablo predicaron lo mismo? No predicaron el mismo mensaje. Ahora, escuchen bien. Lucas 9, 57 al 58. Vaya buscando la Biblia en Lucas 9, 57 al 58. Dice Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, las hojas tienen guaridas y las aves de los cielos. Las hojas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Estoy leyendo Lucas 9, 57 al 58. ¿Ok? Lucas 9, 57 al 58. Observa lo que Jesús le estaba hablando ahí.
Yendo ellos, uno le dijeron en el camino: Señor, te seguiré a donde tú vayas. Yo te voy a seguir fielmente a ti. Y le dijo Jesús: las hojas tienen guaridas y las aves de los cielos nido. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Jesús le estaba diciendo a ellos: los animales tienen casa donde ellos refugiarse. Y Jesús dice: yo no tengo casa. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo a ellos? Yo no soy como ustedes, que viven en casas y en hoteles de 5 estrellas. Escucha lo que Jesús le quiso decir a ellos. Como en el tiempo de hoy también Jesús lo puede decir a los que están bajo la ley. Yo no soy como ustedes, que viven en casas lujosas y en hoteles de 5 estrellas, que tienen carros más de $50,000 y se roban los diezmos de la viuda. ¿Qué Jesús le quiso decir? Si tú quieres venir en pos de mí y seguirme, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, sal de la millonaria, sal de la millonaria, sal de la construcción y los edificios de millones de dólares, sal de ahí, sal de los hoteles lujosos, sal de las vestimentas lujosas. Y si tú quieres seguir en pos de mí y ser fiel, entonces eres salvo. Pregúntale a un ministro pastoral. Pregúntale a un ministro pastoral que le gusta mucho el dinero y le gusta mucho construir y tener grandes templos, grandes lujosos y vestimentas lujosas y dinero y carros costosos. Pregúntale usted: ¿tú quieres serle fiel a Dios y ser un seguidor de Cristo? Jesús le dijo: las hojas tienen guaridas, los pajaritos tienen su nido, tienen su casa, pero yo, Jesús, ni tengo lujos, ni vestimenta, ni tengo dónde vivir. Yo no soy como ustedes. Jesús le dijo: yo no soy como ustedes, que ustedes tienen los lujos, carros grandes, deportivos de $50,000, que tienen casas de $50,000 millones. Yo no soy como ustedes. Tiene que ser pobre. Reparte eso a los pobres y ven y sígueme. ¿Tú crees que un ministro hoy en día que esté asalariado va a hacer eso? Yo lo dudo. Así era como trabajaba el ministerio de Jesús. Todo es obra, todo es renunciando al yo. Renuncia al yo tuyo, renuncia a los placeres de la carne, renuncia a los aviones, a los helicópteros, renuncia renuncia. Eso es lo que Jesús le quiso decir a eso. Versus comparándolo con el ministerio de Pablo. Tú eres salvo por fe. ¿Ve? Eso es lo que Jesús estaba diciendo, comparándolo con el ministerio de Pablo. Tú eres justificado por la fe, sin obras ninguna. Pero no abuses. ¿Ok? No abuses. Porque el hecho de que tú estés en la gracia no le robes a la viuda su dinero. No hagas lo que tú estás haciendo. El hecho de que tú eres justificado por la gracia. Dios te bendiga. Dios te me guarde y lo veremos pronto. Para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Bendecido. Amén.